Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de inversiones y voy a empezar referenciando a mi video de el ahorro. Los que no lo hayan visto pueden verlo completo en el link que voy a dejar aquí abajo en comentarios. Pero lo más importante de ese video que yo voy a necesitar para empezar la charla de hoy es lo siguiente. ¿Cuáles eran los motivos que yo les decía que necesitábamos por los cuales ahorrar? El primero era constituir un monto para hacer frente a eventos imprevistos. El segundo era acumular una suma necesaria para una compra planificada o prevista. Y por último, el más relevante, que era invertir. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de este último punto, es decir, de invertir. ¿Qué es invertir? ¿Qué es una inversión? Una inversión es una actividad que consiste en colocar es un jerga del mercado, digamos, poner tus ahorros en algún instrumento financiero o proyecto con un ánimo bien definido, que es obtener un rendimiento o un beneficio futuro. Esto en una imagen es lo siguiente. Yo tengo un monto de dinero hoy en día. Ese monto de dinero tiene una capacidad de compra, es decir, puede comprar una cantidad de bienes y servicios hoy. Si yo lo coloco en un instrumento financiero, lo hago con la idea de que en el futuro, en algún momento del futuro, ese monto de dinero actual va a valer mucho más en términos reales, es decir, va a poder comprar va a tener un poder de compra mucho mayor, va a poder comprar una canasta de bienes y servicios mayor a lo que tiene el monto que estoy colocando en el presente. Y hay muchos instrumentos de inversión. Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, depósitos a plazo fijo u otro tipo de depósitos, bonos, o en el caso de bonos sería en el caso de gobiernos, ya sea gobiernos nacionales, provinciales, municipales, o toma de deuda por parte de privados, que se llaman obligaciones negociables. Podrían ser acciones, acciones de empresas, propiedades, compra de propiedades de distinto tipo, acumulación de oro, compra de oro o de certificados de oro, incluso inversión en monedas, incluyendo criptomonedas, es decir, en divisas extranjeras. Acá yo voy a hacer una separación entre los ejemplos de instrumentos de inversión que quedaron a la izquierda, que esos ejemplos tienen una característica común, que son instrumentos de renta fija, y los de la derecha de renta variable. Los de la izquierda son instrumentos de renta fija muy simple, porque cuando yo constituyo, por ejemplo, un depósito, yo sé el monto que deposito, pero en ese mismo momento que estoy constituyendo el depósito, sé que en un determinado momento en el futuro me van a devolver mi capital más una cantidad de dinero que son los intereses. Es decir, yo conozco el resultado de la inversión en el momento que la constituyo. En cambio, los instrumentos de inversión de renta variable van a depender de múltiples factores, cómo va la economía, ciertos mercados, etcétera, que van a hacer que yo pueda ganar ganar más o menos, o incluso en algunos casos hasta perder parte del capital invertido. Cuando uno habla de mercados financieros, en los mercados financieros existen esencialmente dos tipos de unidades económicas. Unidades económicas pueden ser personas, gobiernos, empresas, etcétera. Hay un grupo de esas unidades económicas que necesitan plata, necesitan recursos financieros. Y hay otro grupo de esas unidades económicas que tienen superávit, es decir, les sobra plata, tienen efectivo disponible. Lo bueno que tiene el mercado financiero es que hace que estos dos grupos puedan encontrarse, y yo voy a usar una frase que escuché hace un tiempo y que me gustó mucho. El resultado va a ser el siguiente. En el mercado se juntan la gente que tiene ideas, pero no tiene plata para llevarlas a cabo, ¿sí? Esas unidades económicas que yo les decía que necesitan dinero, necesitan recursos financieros. Alguien que tiene una idea de un negocio para realizar o de un proyecto para llevar a cabo, pero no tiene el dinero para efectivizarlo. Y por otro lado está la gente que tiene plata, pero no tiene ideas en qué usarlas, las unidades económicas que tienen superávit y que tampoco les conviene tener plata ociosa, porque la plata ociosa se va depreciando a lo largo del tiempo por efecto de la inflación. Así que el mercado lo que hace es juntar estas dos partes que tienen intereses que pueden ser uno beneficioso para el otro. ¿Por qué? Porque al final
alguien presta dinero a otro, una unidad económica presta dinero a otra unidad económica por un tiempo a cambio de un beneficio por ese préstamo. Es decir, que la verdad es que nada es gratis, pero lo brillante de esto es que ambas partes se benefician. Quien necesitaba el dinero porque tenía un proyecto que tiene que realizar, lo consigue, y quien presta el dinero deja de tener ese dinero ocioso y consigue a cambio de ese préstamo un beneficio por el dinero que ha dejado de tener en su poder. Los activos financieros tienen tres características y estas son las siguientes. Los voy a enumerar en general en el orden que uno se va interesando en estas características. La primera es la rentabilidad. Lo típico que lo primero que pregunta cuando le proponen una inversión o cuando está pensando en hacer una inversión es, bueno, ¿qué rentabilidad voy a tener? ¿Cuánto me van a pagar por el dinero que yo estoy dispuesto a prestar durante un periodo de tiempo? Lo segundo es el riesgo que tiene esa inversión. No todas las inversiones tienen el mismo nivel de riesgo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, la liquidez. La rentabilidad, como les decía recién, es el interés que el poseedor del activo, el dueño de la plata, por decirlo de alguna manera, tiene por aceptar el riesgo de ceder temporalmente ese dinero a otra persona o a otra entidad financiera, a otra entidad económica. Generalmente se mide como un porcentaje sobre el monto invertido. Y les pongo un ejemplo para que se vea más simple. Supongamos que tengo un ejemplo de un plazo fijo en el cual voy a depositar 1000 monedas. Pasado un periodo de tiempo, que puede ser 6 meses, un año, depende de los plazos fijos que uno constituya, me van a devolver mi capital, es decir, me van a devolver las 1000 monedas iniciales que yo coloqué, pero además me van a dar, en este caso voy a poner en el ejemplo, 90 monedas adicionales. Estas 90 monedas son justamente el pago de intereses por haber permitido yo que mi dinero esté en poder de otra persona durante ese periodo de tiempo determinado. En este caso, 90 monedas sobre 1000 es el 9%, es decir, este plazo fijo habría rendido un 9% de rentabilidad. Hablemos ahora del riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de algún evento, que en muchos casos es inesperado, que tenga consecuencias financieras negativas en un activo. Es decir, que pueda hacer que ese monto que yo invertí, cuando lo vaya a retirar al final de la inversión, pueda haber perdido parte de ese monto o incluso, en el peor de los casos, haber perdido el monto completo. No se asusten, esto no es muy común, pero hay que decirlo. Todas las eh, inversiones tienen algún nivel de riesgo, desde niveles de riesgo muy, muy bajos hasta niveles de riesgo importantes. De vuelta, un ejemplo va a ser lo mejor para, para entenderlo. Suponga que tengo para invertir esas 1000 monedas que tenía antes, pero me vienen con dos propuestas, dos proyectos, dos alternativas de inversión. La alternativa A es una empresa de alimentos líder. Le pido a cada uno de ustedes que piense en esa empresa de alimentos líder en el país donde están mirando el video o en la ciudad donde están mirando el video. Esa empresa que uno cuando va al supermercado compra muchos productos de esa compañía porque realmente es líder en lo suyo. Bueno, esta empresa líder de alimentos necesita construir una planta nueva, una planta de producción nueva porque tiene una demanda que ha crecido tanto que ya con el nivel de producción actual que tiene no le alcanza para satisfacerla. Entonces, ¿qué hace? Sale al mercado a emitir una obligación negociable, es decir, a buscar plata y ofrece una cantidad de intereses a quienes estén dispuestos a prestarle plata para construir esta nueva planta de producción. Pero tengo una alternativa B, que es un poco más interesante en algunos aspectos. Es una empresa que está desarrollando un sistema de minería de metales raros en asteroides. Es decir, esta empresa está construyendo una flota de cohetes espaciales que van a viajar hasta un asteroide, van a aterrizar en el asteroide, van a cortar una parte del asteroide y lo van a traer de vuelta a la Tierra. Como esos metales raros que están en los asteroides valen mucho dinero, esta empresa piensa ganar mucha plata, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, el nivel de riesgo de la alternativa B es muchísimo más alto al nivel de riesgo de la alternativa A, porque la alternativa A es
por decirlo de alguna manera, bastante segura. La empresa existe, es líder en su rubro, ya tiene la demanda establecida, incluso lo que está haciendo es construyendo una nueva planta porque la demanda no la puede satisfacer. En cambio, en la alternativa B pueden salir muchísimas cosas mal. Entonces, uno diría, bueno, pero tanto la alternativa A como la alternativa B necesitan fondos. ¿Cómo hace la alternativa B para convencerme de que yo las 1.000 monedas, en lugar de invertirlas en la alternativa A, las invierta en una alternativa mucho más riesgosa? Lo único que le queda por hacer es ofrecerme una zanahoria más grande, es decir, ofrecerme mayor nivel de rentabilidad. En algún momento la rentabilidad que me ofrezcan va a ser tan alta que yo puedo llegar a estar dispuesto a correr el riesgo de decir, bueno, hay, vamos a decir, 60% de probabilidades de que la empresa fracase, pero hay un 40% de probabilidades de que esta empresa realmente tenga éxito, y si tiene éxito le va a ir muy bien. Entonces me tiene que ofrecer un nivel de rentabilidad muy alto para que yo descarte la posibilidad de invertir en una alternativa como la A, que es mucho más segura, y me pase a una alternativa como la B. Esto visto gráficamente se ve de esta manera. Riesgo y rentabilidad van de la mano. Si yo tengo en un mercado montones de proyectos y de alternativas de inversión que tienen distintos riesgos, cuando el riesgo sube, esa alternativa de inversión me va a tener que ofrecer una rentabilidad cada vez mayor. Cuando el riesgo es bajo, cuando tengo un riesgo bajo, la rentabilidad que me necesitan ofrecer es mucho menor porque yo tengo una mayor certeza de que esa plata que invertí la voy a recibir, y que el pago de intereses también lo voy a recibir. Por último, les voy a hablar de la liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene un bien de ser transformado en dinero en efectivo. Es decir, cuando yo tengo un dinero invertido en estos instrumentos financieros, puede darse el caso de que por alguna urgencia necesite volver a tener el dinero en mi poder. Hay ciertas cosas que son más rápidas y más fáciles de transformar nuevamente en dinero, y otras que tienen mayor dificultad y mayor tiempo para ser transformado en dinero. Esa dificultad se dice que es tener menor liquidez. Y les paso ejemplos. Claramente, el activo más líquido de todos es el dinero. Yo tengo el dinero disponible, puedo hacer con el dinero lo que necesite. Y el dinero puedo usarlo en infinidad de cosas. Después de eso, podremos tener, por ejemplo, depósitos. Puedo tener depósitos en una caja de ahorro, que lo único que tengo que hacer es ir hasta el banco a retirarlos, o hipotéticamente, si lo puedo usar digitalmente, entrar a la página del banco y hacer la transferencia que necesite. Es bastante parecido al dinero en efectivo, pero puedo tener depósitos que son a plazo. Por ejemplo, decíamos en un ejemplo anterior, puedo tener un plazo fijo a 6 meses o a un año. Bueno, hasta que no se cumpla ese tiempo, ese dinero yo no puedo tenerlo nuevamente disponible en efectivo. Quiere decir que ese depósito es mucho menos líquido que un depósito en una cuenta corriente o en una caja de ahorro. Los bonos, yo les contaba que los bonos en general prometen el pago de intereses y partes del capital, a veces segmentado a lo largo de los años, o a veces al final de cuando el bono se termina de cumplir, con lo cual voy a tener que esperar un tiempo a cobrar ese bono, o voy a tener que salir a venderlo en el mercado con un descuento para que alguien me compre ese bono y me dé el dinero en efectivo que estoy necesitando en este momento. Lo mismo con las acciones. Las acciones, en general, cuando uno tiene acciones de empresa, desde el momento que decide venderlas hasta el momento que el dinero está en la cuenta del banco, suelen pasar aproximadamente 48 horas. Siempre que sean acciones que tengan bastante mercado diario, es decir, que haya mucha gente que compre y vende esa acción en particular durante todos los días. Si es una acción un poco más rara, puede ser que se tarde más en venderla y voy a tardar más tiempo en tener el dinero en mi cuenta. Y por último, algo que es poco líquido, muy poco líquido, son las propiedades. Si yo tengo un departamento que lo compré como inversión para alquilarlo y porque se estaba valorizando la zona donde lo compré, y necesito venderlo, bueno, ustedes se imaginan que
Un departamento no se vende en un par de días, hay que encontrar el comprador, hay que hacer toda la tramitación de cambio de propiedad, etcétera. Eso puede llegar a llevar incluso meses. Hay otros aspectos, además de estas tres condiciones que tienen los instrumentos financieros, que tenemos que tener en cuenta cuando invertimos. Se los enumero y después los vemos en detalle a cada uno. El primero es el plazo en el cual voy a invertir, mi horizonte de inversión. El segundo son los costos costos de entrada y de salida de cada uno de los instrumentos financieros. El tercero es la diversificación. El cuarto es cuál es tu perfil de inversor. Y por último, tu etapa de vida. Vamos viendo cada uno. El plazo. Obviamente, el plazo es qué cantidad de tiempo yo estoy dispuesto a mantener mi dinero en manos de otra persona. Fíjese que acá yo puse dispuesto a mantener tu dinero en manos de otra persona, porque al final el dinero es tuyo. Vos en algún momento lo vas a querer recuperar para hacer lo que siempre quisiste hacer, que es gastarlo en algo. Eh, pero el tiempo que estés dispuesto a mantener ese dinero en manos de otra persona es tu horizonte de inversión. Y los horizontes de inversión van a estar determinados por cuáles son los objetivos buscados o tus necesidades futuras. Uno muy típico es juntar dinero para la jubilación, para el retiro, cuando uno se retira. En muchos países uno se retira a los 65 años, entonces si vos tenés hoy en día 30 años y estás invirtiendo dinero para tu retiro, tenés que saber que ya probablemente tu horizonte de inversión de ese capital va a ser como mínimo 35 años. No lo vas a tocar hasta que lo empieces a necesitar después que te jubiles. Pero hay distintas necesidades futuras, distintos objetivos, y eso va a determinar el horizonte de inversión. Segundo, habíamos dicho los costos de entrada y salida. Y no es lo mismo los costos de entrada y salida que tiene comprar acciones, por ejemplo, que comprar una propiedad. Comprar acciones, yo tengo que tener una cuenta en un broker, y lo único que tengo ahí es la comisión del broker. Sepan que cada vez que compran y venden acciones, uno paga una comisión. Por eso a los brokers les gusta mucho proponernos comprar, vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar. Lo cual, si nos traen buenos negocios, está bien, porque en definitiva, si uno gana más en ese cambio que el broker te propone que lo que pagas de comisión, espectacular, porque tu capital se va incrementando. Lo malo es si el broker te trae negocios que al final lo que hacen es hacerte perder plata por las acciones, perdón, las comisiones que estás pagando. Y en algunos casos, bueno, habrá un mantenimiento de cuenta, no siempre se cobra. En cambio, en el caso de propiedades, hay muchos otros costos de entrada y salida. Tenemos comisión de la inmobiliaria, tenemos la escrituración, de la propiedad, el tiempo de búsqueda que va a requerir que uno vaya a distintas propiedades. Supongamos que querés comprar un departamento o una casa para alquilar, hay que visitar varias propiedades para ver cuál es la que más se adapta, distintas zonas, etcétera. Todo eso es un costo de entrada y después hay costos de salida, como yo les decía recién. Vender una propiedad no es tan fácil, tenés un montón de costos también de salida, hay que volver a escriturar, hay que volver a pagar comisiones inmobiliarias, hay un tiempo de espera, etcétera. La diversificación. Esto seguro lo escucharon antes, que hay un concepto o una regla cuando uno invierte que dice no pongas todos tus huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque si yo pongo todos los huevos en la misma canasta, y esto significa, por ejemplo, tener en mi capital solamente acciones de una empresa, todas mis acciones son de una empresa. ¿Qué pasa? Si esa canasta se rompe, si esa empresa quiebra o si el mercado en el cual esa empresa se mueve por algún motivo queda obsoleto, eh, todos mis huevos se rompen, me quedo sin nada. Entonces, la gran el gran mensaje es, hay que tratar de tener un portafolio diversificado, tener distintos tipos de instrumentos y que además estén atados a distintos mercados y e incluso hasta distintos países para tratar de que no nos pase esto, de que si hay un problema muy grande en un mercado o país en particular, todo nuestro capital se vea perjudicado. El perfil de inversor. El perfil de inversor es cuánto nivel de incertidumbre y riesgo cada uno de nosotros puede tolerar.
Algunas personas tienen mayor nivel de tolerancia al riesgo y a la incertidumbre y otras tienen menor nivel de tolerancia al riesgo y a la incertidumbre. Esencialmente se habla de que hay tres tipos de perfiles de inversor. La persona que es muy aversa al riesgo, o sea que no le gusta tomar riesgos, se la denomina que es un inversor conservador. Una persona intermedia que puede aceptar riesgos moderados, se lo considera un inversor moderado. Y por último, aquellas personas dispuestas a tomar mucho riesgo, se dice que son inversores agresivos. No es malo ni bueno pertenecer, o sea, que uno sea uno de estos tipos de inversores. Todos somos alguno de estos tipos de inversores, conservador, moderado o agresivo. No es ni mejor ni peor. Lo importante es hacer un buen autoanálisis y saber qué tipo de inversor soy. Porque si soy un inversor muy conservador y compro algún instrumento financiero de muy alto riesgo como yo les decía esto, de salir a hacer minería en los asteroides, probablemente después no pueda dormir durante meses hasta que vea si eso sale bien o sale mal. Y tampoco uno puede dejar calidad de vida en el camino. Entonces, si uno es una persona adversa al riesgo, mejor mantenerse con, eh, digamos, alternativas conservadoras. Por otro lado, si uno le gusta tomar riesgos y que además esos riesgos obviamente permiten aspirar, como yo les decía en la parte de riesgo y rentabilidad, a rentabilidades mucho más altas, y tiene una cartera de inversión muy conservadora, es como que tampoco se siente bien, porque dice, pucha, estoy ganando poco, yo podría arriesgar y ganar un poco más. Entonces, de nuevo, lo importante es conocerse y en función de cómo uno se conoce, hacer las inversiones que te permitan mantener una calidad de vida que puedas convivir con tu cartera de inversiones. Por último, la etapa de vida. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo 25 años y hago inversiones arriesgadas y no me salen bien, bueno, puedo tomar riesgos. Total, hay tiempo para recuperar. Si esas inversiones eran para el día que me jubile, tengo todavía 40 años para recuperar la parte de capital que perdí. En cambio, si yo ya estoy en los 65 años y necesito esa plata ya para empezar a suplementar mis ingresos de jubilación, por ejemplo, y mejor que lo que me queda como cartera de inversión sea bastante conservadora, porque si me pasa algo y esos fondos que yo invierto se disminuyen o incluso los pierdo y no tengo tiempo de recuperar, los estoy necesitando ya en este momento de la vida. Así que con esto los invito a que veamos un resumen de lo que aprendimos sobre inversión. Primero, la inversión es una decisión de mediano o largo plazo. No es como el ahorro, que es una decisión de corto plazo. Acá estamos hablando de decisiones de mediano o largo plazo. Segundo, ¿cuál es el objetivo? Hacer crecer el poder de compra de mi capital a lo largo del tiempo para que, de alguna manera, cuando lo necesite, ese capital tenga un mayor poder de compra que el que hubiese tenido si lo usé en el presente. Después les contaba que hay múltiples instrumentos financieros. Algunos son de renta fija, otros de renta variable, pero la variedad es enorme y uno va a encontrar seguro algo que se adapte a las características que tiene como inversor. Los instrumentos financieros tienen tres características. Esas tres características son rentabilidad, cuánto es lo que me van a pagar o cuánto se espera que voy a recibir como pago por prestar mi dinero. Segundo, el riesgo que estoy asumiendo. Hay inversiones menos y más riesgosas. Y por último, la liquidez. Es decir, qué tan fácil puedo convertir un instrumento financiero en dinero en efectivo. Acuérdense de que hay que diversificar, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Y por último, hay que conocerse muy bien a uno mismo en dos aspectos. El primero, el perfil de inversión. Vuelvo a repetir, no hay perfiles de inversión, de inversor, malos ni buenos. Son simplemente características personales. Lo malo es no hacer una autoevaluación y no conocer qué tipo de inversor soy, porque ahí la voy a pasar muy mal. Y segundo, la etapa de vida. Es decir, no es lo mismo invertir a los 25 años que a los 65 años. Antes de despedirme, les quiero contar que les quiero dejar tres temas para que vayan meditando si realmente quieren lograr resultados de largo plazo. Lo primero, vivir por debajo de tus posibilidades. Es decir, tratar de que vos cada mes
vivas con menos de tus ingresos mensuales. Eso te va a permitir tener un disponible, esa parte de ahorro, que en algunos casos la vas a usar como ahorro para algunos de los motivos que mencioné al inicio de la charla, o una parte la vas a poder empezar a invertir para poder lograr objetivos de largo plazo. Segundo, comenzar a invertir ya. El tiempo juega a tu favor. ¿Por qué? Porque los intereses tienen una magia que es la magia del interés compuesto. Entonces, cuanto antes empezás a invertir, más rápido empezás a juntar intereses y hacer que tu capital crezca. Y por último, constancia, constancia, constancia. Hay que hacerlo todos los meses, no cuando me acuerdo o cuando junté una platita. No, no, no. Hay que tratar de todos los meses tener la disciplina de separar una partecita e ir invirtiendo. A lo largo del tiempo, eso que parece muy poquito, construye un capital muy grande. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que si te sirvió y te parece que alguien que conoces le pueda ser de utilidad también, por favor lo compartas. De esa manera más gente lo ve, ayudamos a que el canal crezca y a mí me motiva para seguir haciendo más videos. Y por último, todos los comentarios, aportes y preguntas que quieras hacer son bienvenidos. Acá abajo en la parte de comentarios me los dejas y bueno, trataré de responder en la medida de las posibilidades que el tiempo me permita. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.